Caminaron por alrededor del cementerio de la Chacarita, una fría madrugada de junio de 1987. No intentaron trepar los muros que separan a los vivos de los muertos. Entraron por el portón del cementerio con llaves propias. Allí se dirigieron al lote 24, Manzana C, sección 9 del cementerio. Hicieron creer que entraron por la claraboya de la bóveda. Pero no. Lo hicieron por la puerta principal, con llaves propias. Ingresaron e hicieron un hueco en el blindex de 10 milímetros que protegía el nicho, y luego un orificio de 10 centímetros de diámetro en la cerradura de metal del cajón. En un trabajo profesional y con una sierra, le cortaron las dos manos y se robaron el sable. Trabajaron en una zona liberada. Las manos nunca aparecieron. Murieron 6 personas ligadas a la causa. Se habló de esoterismo, de cuentas ocultas en Suiza. Se culpó a un ministro, al hijo de un gobernador y a mano de obra desocupada. También se habló de una deuda de 8 millones de dólares. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué no se investigó a fondo? El misterio más siniestro de la historia argentina. El robo de las manos de Perón. Pocas causas tienen tantas incógnitas como la de las manos robadas del general Perón. No basta con la recuperación de las manos, sino con develar qué se esconde detrás de las muertes sospechosas que rodean este siniestro y macabro hallazgo. Luego de ser velado con todos los honores, el cuerpo de Juan Domingo Perón fue embalsamado. El formaldehído fue recorriendo las venas y su cuerpo comenzó lentamente a momificarse para la eternidad. 2 años estuvo en Olivos, hasta que el 19 de diciembre de 1976 fue llevado al panteón de la familia Perón. Allí descansaría junto a sus parientes. Como un gran faraón en el Valle de los Reyes, el cuerpo de Perón descansaba entre los muertos, sin sospechar que los profanadores esperaban el momento para saquear sus pertenencias. Según las investigaciones, el hecho se produjo entre los primeros y los últimos días de junio de 1987. Todo indica que llegaron caminando pegados al muro del cementerio. Nada de comandos. Sabían que tenían la zona liberada para hacer y deshacer todo. Algunos podrán imaginar sogas y arneses para trepar los muros. Nada de eso. Lo hicieron con total impunidad y con las llaves en la mano abrieron los candados del portón principal del cementerio de la Chacarita. De allí se dirigieron caminando a los lotes 24 y 25 en la Manzana C de la sección 9, donde se encuentra el mausoleo del general Perón. Las primeras investigaciones miraron hacia la claraboya de la bóveda, pero no fue así. Como entraron al cementerio, lo hicieron a la tumba. Con una llave se abrieron camino hacia el féretro. La bóveda no tenía luz, así que utilizaron linternas o alguna lámpara. Con total convicción se acercaron. Se encontraron con lo que ya conocían por su trabajo de inteligencia anterior. Un blindex de 10 milímetros que protegía el nicho. Con calor y frío, hicieron que el vidrio cediera. Cuando el blindex estalló en pedazos, pudieron llegar al cajón. Pero el féretro tenía una llave que ellos no poseían. Luego de realizar un orificio de 10 centímetros de diámetro alrededor de la cerradura de metal, levantaron la tapa del ataúd. Pero allí se encontraron con una chapa de 2 milímetros que los separaban del inmóvil y seco cuerpo del general Perón.
Lograron cortar la chapa y ante ellos vieron el perfil del hombre más amado y odiado que dio la historia argentina. Pese al frío de la cripta, cientos de gotas recorrían la espalda del profanador, que ya tenía en sus manos la sierra para alzarse con el botín que fueron a buscar. Las manos de Perón. Sin dudar, comenzaron a cortar las muñecas, dejando sobre el cuerpo de Perón un polvillo que no era más que carne seca. Luego se llevaron el sable y salieron del cementerio, y con total impunidad dejaron todo como estaba. El misterio más siniestro de la historia argentina. El robo de las manos de Perón. Una carta firmada por Hermes Yay y los 13, dirigida al presidente del Movimiento Nacional Justicialista, se hacía cargo del hecho. La carta decía: en el año 1972, el general contrajo por servicios la deuda de $8 millones estadounidenses, la cual nunca abonó, igual que sus sucesores políticos. Eso, por lo tanto, es lo que exigimos por la restitución de las manos. Somos conscientes de que nos enfrentamos a todo el país. De no cumplirse con lo reclamado o ante cualquier eventualidad desfavorable a nuestros intereses, dichos restos serán destruidos y pulverizados, lo que dejará a tal ilustre prócer incompleto para toda la eternidad. Como primera medida, el día 1 de julio colgarán de las ventanas del primer piso de la sede del Consejo Metropolitano del partido 2 banderas justicialistas. De no ocurrir así, interpretaremos que no existe interés en seguir adelante y procederemos sin esperar los días anunciados. Las banderas nunca fueron colgadas en la sede del PJ y todas las posibles pistas a seguir quedaron truncas. Es allí cuando asume como juez de la causa el doctor Jaime Farsuau y por la policía el comisario Carlos Zunino. Farsuau hizo cerrar el cementerio e ingresó a la bóveda. Antes de quitar la tapa del ataúd, un secretario del juzgado arriesgó a decir: no parece haber sido violado. Pero la ilusión duró poco. El juez levantó la tapa y vio por el agujero que dejaron los profanadores en la chapa que al brazo derecho le faltaba la mano. Lo hicieron. No puede ser, pero lo hicieron. Finalmente, el cadáver de Perón quedó expuesto a la vista de todos. Eran las 21:33 del miércoles 1 de julio de 1987. Nadie sabía nada. Isabelita desde España decía que son los mismos de siempre. El entonces ministro del Interior, Antonio Trócoli, decía que son mano de obra desocupada. Y el presidente Alfonsín, que el tema lo tenía la CIDE y la justicia. Sin embargo, algunas pintadas señalaban al entonces gobernador de Catamarca, Vicente Leónidas Saadi, y a su hijo Ramón como responsables del hecho. Las muertes dudosas. El 17 de abril de 1987, 2 meses antes de la profanación, uno de los serenos de la Chacarita, Luis Paulino Labaño, sufrió una golpiza en el cementerio. Lo creyeron muerto, pero estaba vivo. Pocos días duró su agonía. Dicen que a sus amigos les había contado que la tumba de Perón era merodeada por extraños. Pero todo fue más allá. La partida de defunción fue adulterada y los llaveros de su vestuario fueron robados, sin contar que Luis Paulino era el cuidador de esa manzana. Otra muerte fue la de María del Carmen Melo. Cuentan que ella decía que a Paulino lo mataron porque sabía quiénes eran los profanadores. Otra muerte extraña fue la de una mujer policía de identidad reservada que realizaba tareas de inteligencia disfrazada de vendedora de flores en el cementerio. Una mañana, una camioneta se subió a la vereda y la aplastó. Otra muerte que vamos a sumar es la del jefe de la policía de ese momento, Juan Ángel Pirger, quien en su despacho tuvo un ataque al corazón cuando nadie lo esperaba. De ese despacho, precisamente, desapareció una carpeta fundamental para el caso. El que sí se salvó de esto
fue el comisario Carlos Zunino. Cuando volvía a su casa, un francotirador le disparó con un rifle de precisión desde 200 metros de distancia, subido en la copa de un árbol. A Zunino la bala le pegó acá. Le tiraron, le apuntaron entre los ojos. Pegó en el marco del lente y se desvió. Fue la única víctima que por suerte está viva y que no la pudieron matar. Pero la muerte más dudosa fue la del juez de la causa, Jaime Farsuau. Mientras viajaba con una amante a Bariloche, con su Ford Sierra modelo 87, el 22 de noviembre de 1988, el auto salió del camino y se incendió. Ambos murieron. El Ford Sierra del juez Farsuau apareció incendiado, dio varios tumbos, reventó un neumático, apareció incendiado, e increíblemente el tanque de nafta, que es lo que provoca en todo accidente el incendio en auto, apareció intacto y con la nafta adentro a 200 metros de donde había aparecido el auto incendiado de Farsuau. Farsuau había recibido cientos de amenazas. Un año después, la causa se cerró y las carpetas del juez fueron robadas. Ni el gobierno de Alfonsín, ni el gobierno justicialista de Menem investigaron a fondo la causa. ¿Por qué robaron las manos? En un principio se habló de esoterismo. Algunos acusaron a José López Rega, que tenía 71 años y estaba preso. Otros llegaron a decir que había sido él quien las había cortado en Olivos 13 años antes. Las investigaciones indicaron que los cortes eran de menos de un mes. La otra pista que se siguió era el famoso anillo que Perón usaba en su mano izquierda y en el que llevaba el código de una cuenta oculta en Suiza. Isabelita, cuando fue consultada por Farsuau en España, dijo que el anillo lo había conservado ella y que tras la muerte puso en el dedo del general uno parecido. Otra hipótesis fue que las huellas dactilares de las manos, o algunas de ellas, abrían un cofre donde Perón guardaba parte de la fortuna. Pero desde Suiza indicaron que bajo ninguna circunstancia, ninguna caja de seguridad se abre de esa manera. Otra hipótesis fue que por una deuda de Perón con los montoneros, las manos iban a ser canjeadas. Allí es donde entran los Saad, ya que se habría dicho que la familia catamarqueña era una de las que financiaba al grupo revolucionario peronista. Después la desaparición de los expedientes, primero de la historia clínica de los muertos, María del Carmen Melo fue una de ellas, Paulino Lavagna otro. Desapareció la historia clínica del Hospital Pirovano, desaparecieron los legajos de personal de la Dirección de Cementerio de la Municipalidad, demuestra que fue una operación manejada directamente por los ámbitos de inteligencia del gobierno en ese entonces presidente Alfonsín. Otras historias que recorrieron el país contaban que en realidad lo que este grupo de tareas buscaba robarse era el cuerpo de Evita, pero la tarea de las manos era más sencilla. El final. ¿Por qué los argentinos tenemos que vivir casi con normalidad estas historias necrófilas? El cadáver de Evita, el cadáver de Aramburu, el corazón de Fray Mamerto Esquiú, la dentadura de Belgrano y las cantidades de veces que los cuerpos son desenterrados y vueltos a sepultar para necropsias que nunca aportan nada nuevo. ¿Qué misteriosa relación nos une a la muerte? ¿Cuántas veces debe morir o descansar en paz un muerto ilustre en la Argentina? Lo cierto es que frente a la mutilación y profanación de las manos del general, que alguna vez abrazó a un pueblo desde el balcón de la Casa Rosada, o que ordenó firmando decretos la cárcel para los que no pensaban como él, nada se hizo, y todos fueron cómplices con el silencio político, que es de lo que precisamente se trata esta profanación. Su rostro estaba intacto, el pelo negro tirante y la piel muy blanca, como si se le hubiera aplicado maquillaje. Sus muñecas mostraban signos de haber sido seccionadas con una sierra. No parecía que la piel hubiese sido arrancada. Restos como de un polvillo
quedaron al lado de las muñecas. Así lo vieron al general Perón. Lo cierto es que la causa ya estaba cerrada cuando una información llegaba a los oídos de Carlos Corach durante el gobierno menemista. Hace unos 3 años atrás, el ministro del Interior Corach tenía la información muy precisa y no la quiso trabajar, de que las manos de Perón podían estar en una iglesia del movimiento carismático que lidera el padre colombiano Betancourt, en el barrio de Mataderos. Hubo un informe de inteligencia muy preciso que lo llegó a Corach y nunca lo quiso trabajar, nunca quiso, creo que por orden de Menem. Menem nunca quiso saber que se descubrieran dónde estaban las manos de Perón. Como un antiguo faraón se hallaba el cuerpo embalsamado de Perón, esperando la llegada de los profanadores. Jamás hubiera imaginado que la justicia lo dejara tan solo y con hongos por la humedad de la cripta cubriendo su rostro. Y tampoco hubiera imaginado tanto misterio y espanto en torno a su muerte. La causa por la profanación está tan cerrada como sus ojos.